Continuando con nuestros encuentros en torno a las cartas de Pablo, hoy vamos a tratar de abordar un poquito la carta a los tesalonicenses, o las cartas a los tesalonicenses. Recordamos que la carta a los tesalonicenses es la más antigua de las que figuran en el canon paulino. Esto corresponde a las tareas que Pablo había realizado previamente con sus distintos viajes en distintas misiones apostólicas. Recordamos que Pablo tiene como característica en su tarea evangelizadora el recorrido, un recorrido viajero, peregrino por distintas ciudades, lo que le da un toque urbano continuamente, y había llegado a la región de Tesalónica, se calcula alrededor de los años 50, 49-50, junto con Silas y Timoteo. Esta ciudad era ya importante en aquella época, tenía una población constituida por lo que llaman los macedonios nativos, griegos, romanos, orientales y judíos que se habían radicado allí. Era una ciudad considerada libre, tenía su propio consejo, los judíos tenían su sinagoga, lo cual indica que era ya una comunidad judía importante, y Pablo, según su costumbre, va a predicar a la sinagoga. Y la predicación de Pablo consistía en anunciar al Jesús, Mesías, muerto y resucitado. Esto, más allá de ser una novedad, obtiene una buena acogida de parte de la comunidad, de parte especialmente de los llamados prosélitos, personajes influyentes y un buen grupo de mujeres. También es cierto que hubo algunos rechazos, pero con algún tipo de argumentación política, dado que interpretaban que el anuncio de Pablo era el anuncio de un rey diferente. Esto provocó ciertas complicaciones dentro de la misma ciudad y provocó, por lo tanto, una hostilidad creciente hacia Pablo y a sus seguidores. La preocupación de Pablo es que, lógico, una comunidad joven que está creciendo necesitaría un cierto clima de paz y no lo tiene. Pablo debe abandonar la ciudad. Pero luego, más tarde, va a enviar a Timoteo nuevamente para que le trajera noticias. Y esas noticias que le trae Timoteo son mensajes alentadores. Timoteo habla de la fidelidad de este grupo, de esta comunidad, habla de la firmeza en la fe, habla de una esperanza en la parusía. Cuando uno empieza a hojear la carta, nos encontramos de entrada con que ya en el primer capítulo tiene un toque muy particular, porque en el saludo ya aparecen las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que se va a transformar en una costumbre, podríamos decir, de recordar estas virtudes como elemento fundamental para expresar un modo de vivir de una comunidad. Pablo también agradece y reconoce que la aceptación de su mensaje fue bueno, fue aceptado con entusiasmo, y como él mismo dice, un mensaje que no les fue anunciado solamente de palabras, sino también de obras. La aceptación de esta comunidad en medio de las dificultades se transforma, en el decir de Pablo, como un modelo para todas las demás comunidades. De hecho, para nosotros también, que tratamos de buscar la animación bíblica de nuestras comunidades, encontramos algunos aspectos que son relevantes como para seguir afirmándonos en ellos y anunciando. También Pablo reconoce y felicita a esta comunidad
porque aceptaron su palabra no solamente como palabra humana, sino como palabra de Dios. De ahí también se entiende que las comunidades empezaban a aceptar las cartas como palabra de Dios que se iba difundiendo en las distintas comunidades. La característica de las cartas de Pablo, recordamos, como lo dijimos en el encuentro anterior, son respuestas a algunas situaciones que va viviendo la comunidad de las cuales Pablo se ha informado. La exhortación de Pablo siempre va a ser sobre la venida de Jesús al fin de los tiempos. Esta venida, sin fecha, obvio, requiere de la comunidad un proceso de vivir una santidad distinta, particular, la pureza, el amor, en un clima de trabajo, en paz y llevando adelante una vida digna. Recuerda Pablo que la venida de Jesús será como un ladrón en plena noche. Por lo tanto, esto va a requerir que haya una preparación para esa venida. San Pablo les recuerda a los tesalonicenses: ustedes son hijos de la luz. Por lo tanto, manténganse sobrios, vigilantes, despiertos, muy unidos a Jesús. Por supuesto que también luego se va deteniendo en algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es la vida de la comunidad y la convivencia y los vínculos. Por eso habla de ser considerados unos con otros, trabajar por la paz, corregir inclusive a los indisciplinados. San Pablo se entera de que hay gente que no está aceptando correctamente el anuncio y hacen sus propias interpretaciones. También debe animar a los tímidos. En una comunidad que tiene algún tipo de dificultad, que vive crisis o hay persecución, lógico que también hay algunos que van quedándose en el camino. Por lo tanto, también Pablo dice: hay que sostener a los débiles, hay que desarrollar la paciencia, hay que hacer el bien, y siempre con alegría. La carta es breve, pero, repito, nos dan algunas pistas interesantes como para que lo podamos aplicar en el diario vivir y en el enriquecimiento de nuestras comunidades. Hacemos referencia también entonces, como los tenemos en nuestra Biblia, a la segunda carta a los tesalonicenses. Las cartas tienen que ver siempre con un tiempo determinado y con una comunidad determinada. Aquí notamos enseguida que hay nuevas situaciones que vive la comunidad, por lo tanto debe haber una nueva palabra del misionero. Hay muchas dudas sobre el autor de esta carta. Se pone en duda precisamente que sea realmente de Pablo. Algunos afirman que podría ser de un grupo de discípulos que han tomado el mismo espíritu y, por aquella cuestión de la pseudonimia, pusieron esta carta con la firma de un Pablo. De todas maneras, lo que notamos es que hay una comunidad que ahora tiene un toque más particularmente perseguido. La temática sobre la que va a trabajar mucho Pablo es nuevamente la venida del Señor al fin de los tiempos. Este anuncio de la venida del Señor trae muchas tensiones dentro de la misma comunidad, crea muchas dudas, hay falsas interpretaciones, esa tendencia a eludir responsabilidades y obligaciones, total, y el Señor ya llega. El trabajo. Algunos recordarán de esta carta aquella expresión de Pablo: el que no trabaja, que no come. Pablo precisamente se muestra a sí mismo como un modelo del hombre que trabaja, porque a pesar de ser un anunciador del Evangelio, se sigue manteniendo con su trabajo, fabricante de tiendas. Un evangelizador que al mismo tiempo tiene muy claro que tiene un compromiso social y lo pone de manifiesto en todas sus cartas. Cuando exhorta al trabajo, está recordando algo de la sabiduría popular y de la sabiduría del pueblo de Israel, que el ocio, el
causa de muchos otros vicios. Por eso considera necesario advertir a las comunidades que no caigan en ello. A pesar de todo, la ternura de Pablo, la generosidad, la bondad, aparece también como una invitación a la corrección. Es posible convertirse, por más que uno esté con algunos pensamientos que no coinciden con el mensaje del Evangelio, y por eso precisamente exhorta a la misma comunidad a consolarlos, a aquellos que están equivocados, y que no se dejen abatir. El consuelo de la caridad es una constante en cualquier discípulo, en cualquier misionero, y Pablo apela a que la comunidad tenga esa actitud comprensiva y caritativa para los que están en el error.